Vale, vamos al lío. Esta guía visual es una inmersión profunda y muy bien estructurada en el conflicto más grande y desde luego el más destructivo de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Pero a ver, no nos vamos a quedar solo en recitar fechas o batallas de memoria. Vamos a explorar desde la política global y esos enormes cambios territoriales hasta un debate ético alucinante que de hecho sigue súper vivo a día de hoy, como la tecnología militar y algunas de las decisiones más oscuras que se tomaron acabaron impulsando avances científicos modernos. Es un análisis perfecto si estáis en secundaria o, la verdad, para cualquier persona que quiera entender de verdad las luces y las sombras del siglo XX. Para no perdernos, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Arrancaremos con el camino al abismo, pasaremos por las fases de la guerra, la justicia global, algunas curiosidades históricas para cambiar de aires, el dilema Paperclip y, por último, la ciencia oscura. ¡Empecemos! Primera sección, el camino al abismo. Porque, seamos sinceros, un conflicto de este calibre no surge de la nada, de un día para otro. El camino hacia la guerra fue literalmente una tormenta perfecta. Por un lado, tenemos el Tratado de Versalles de 1919. Impuso unas condiciones a Alemania pero tan duras que generaron una profunda humillación nacional. Si a eso le sumas el colapso económico total de la Gran Depresión, tienes el caldo de cultivo ideal para radicalizar a la población. Mientras tanto, el mundo veía cómo ascendían líderes autoritarios en Alemania, Italia y España, además de un militarismo brutal y expansivo en Japón. Y ante todo este panorama, la diplomacia fracasó estrepitosamente. La Sociedad de Naciones demostró ser totalmente incapaz de frenar invasiones tempranas como la de Manchuria o la de Etiopía. Hacían la vista gorda, básicamente. Todo esto nos lleva a la ruptura del mundo en dos grandísimos bloques. Por un lado, las potencias del eje, que estaban impulsadas por ideologías de puro expansionismo territorial. Buscaban lo que ellos llamaban espacio vital y, por supuesto, querían la hegemonía regional y hacerse con recursos naturales. Por el otro lado, tenemos a los aliados, una coalición que se fue formando progresivamente con un objetivo mucho más reactivo: defender sus territorios y detener ese avance implacable del eje. Entender estos objetivos tan opuestos es absolutamente clave para comprender la tremenda magnitud del choque que se venía. Pasemos a la sección 2 para ver cómo se desarrolla todo esto de forma cronológica. Aquí podemos ver 6 años de combate global resumidos en 4 fases súper dramáticas que básicamente redefinieron las fronteras del mundo. La fase 1 arranca en 1939, con la invasión de Polonia y esa arrolladora expansión alemana que conocemos como la Blitzkrieg, la guerra relámpago. La fase 2 es cuando la cosa se descontrola y se vuelve verdaderamente global. Tenemos la invasión de la Unión Soviética y el ataque japonés a Pearl Harbor, que mete de lleno a Estados Unidos en la contienda. La fase 3 marca un punto de inflexión clarísimo. El eje empieza a perder fuelle y territorio tras batallas decisivas como Stalingrado y Midway. Y finalmente la fase 4 culmina con el famoso desembarco de Normandía, la caída de Berlín y, por supuesto, el devastador uso de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, forzando la rendición definitiva. Bueno, llegamos a la sección 3. Aquí toca bajar un poco el ritmo, porque vamos a abordar las consecuencias y cómo el mundo intentó procesar algo que era, a todas luces, incomprensible. Entre 60 y 80 millones. Esa es la escalofriante cifra de vidas perdidas durante la guerra, y la inmensa mayoría de ellos, civiles. Por supuesto, esto incluye el horror del Holocausto, el asesinato sistemático de 6 millones de judíos, además de millones de personas de otras minorías bajo el régimen nazi. Una tragedia de esta barbaridad exigía una respuesta legal sin ningún tipo de precedente histórico. Así que, al terminar el conflicto, se organizaron los conocidos juicios de Nuremberg para procesar a los líderes que habían sobrevivido. ¿Y sabéis cuál fue el argumento estrella que repetían los acusados una y otra vez? Befehl es Befehl, la obediencia debida. Básicamente se escudaban en que al estar en un régimen totalitario, ellos solo cumplían órdenes de los de arriba y que desobedecer era jugarse la vida. Pero claro, el tribunal dijo que de eso nada. Y de ahí surge una lección fundamental, el precedente de Nuremberg. Se estableció por primera vez que el individuo, y no solo el Estado, tiene responsabilidades bajo el derecho internacional. O sea, las órdenes de un superior no te eximen de culpa si en el fondo existía una opción moral. Estamos hablando, literalmente, de la invención del derecho penal internacional moderno. Ayudó a que todo el mundo entendiera que las peores atrocidades muchas veces no las cometen monstruos de película, sino burócratas eficientes que deciden apagar su consciencia. Sección 4. Antes de adentrarnos en los intensos dilemas éticos de la posguerra, hagamos una pequeña pausa para explorar algunos hechos, bastante insólitos. Porque la historia, por muy trágica que sea, siempre deja detalles increíbles. Tenemos casos como el de Wojtek, que era nada menos que un oso pardo sirio que transportaba munición para el ejército polaco e incluso lo ascendieron a cabo.
También está el curioso origen de la Fanta, que se tuvo que inventar en Alemania porque por el embargo no podían importar el jarabe de Coca-Cola. Luego hay estrategias que parecen de novela, como la Operación Mincemeat, donde los británicos usaron un cadáver real con documentos falsos para despistar por completo a Hitler. Y cómo olvidar la alucinante historia de Hiro Onoda, un soldado japonés que se quedó escondido en la selva porque se negaba a creer que la guerra había terminado y no se rindió hasta 1974. Vale, volvemos a ponernos serios en la sección 5. Entramos de lleno en la era de la Guerra Fría. Y aquí es donde el relato histórico se vuelve moralmente, digamos que muy turbio. Al caer el telón de acero, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se dieron cuenta de algo preocupante. La tecnología alemana, en áreas como cohetes y medicina, les llevaba años de ventaja. Así que la pregunta que se hicieron fue brutalmente práctica: ¿cerebros o justicia? El tremendo dilema era decidir si permitían que toda esa tecnología enemiga cayera en manos de su nuevo gran rival o si era mejor quedársela a ellos, aunque eso implicara perdonar a los mismos tipos que habían construido armas de destrucción masiva. Pues bien, la respuesta de Estados Unidos fue la Operación Paperclip. Fue un programa secreto brutal que acabó reclutando a más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos nazis. Y el nombre tiene miga. Viene de los sujetapapeles, paperclips, que los agentes de inteligencia usaban para marcar los expedientes de los científicos a los que había que limpiarles el pasado en las SS. Por cierto, que quede claro que la URSS hizo algo muy parecido, aunque con bastante menos sutileza. Detuvieron a punta de pistola a unos 2.000 especialistas alemanes y se los llevaron a Rusia en trenes. Para entender el peso de esta contradicción, fijémonos en una sola persona, Wernher von Braun. Si miramos su pasado, era el director técnico del programa de cohetes B-2 de Hitler, unas armas fabricadas en túneles subterráneos donde miles de trabajadores esclavos murieron en condiciones absolutamente espeluznantes. Pero si miramos su futuro, de repente es una celebridad en Estados Unidos y el mismísimo arquitecto del cohete Saturno V de la NASA, el que llevó a la humanidad a la Luna en 1969. Estados Unidos probablemente jamás habría ganado la carrera espacial sin él y sin otros como Kurt de Busch, un exmiembro de las SS que, a día de hoy, tiene un cráter lunar con su nombre. Muy fuerte. Y así llegamos a la sección 6, la última. Aquí tenemos que mirar de frente la conexión más incómoda y directa de todas. Cómo ese conflicto financió la tecnología que hoy nos salva la vida. El proceso que vemos aquí es muy perturbador, pero es historia pura y dura. Como primer paso tenemos los horrorosos experimentos en el campo de concentración de Dachau. Allí sumergían a prisioneros en agua helada o los metían en cámaras de baja presión hasta que morían, solo para ver cuándo aguantarían los pilotos militares. En un segundo paso, todos esos datos mágicos son rescatados gracias a la Operación Paperclip por figuras como Hubertus Strughold. Y finalmente, en el tercer paso, llegamos a la medicina espacial actual. Durante muchísimo tiempo, esos datos sacados de Dachau fueron la base principal para entender cómo el cuerpo humano responde al frío extremo y a la altitud, ayudando a diseñar, por ejemplo, los trajes presurizados de los primeros astronautas. Y ojo, porque este salto tan bestia de tecnología de guerra a tecnología de paz ocurrió en un montón de campos. La urgencia por ganar combates aéreos aceleró a tope la creación del motor a reacción, que es lo que hoy nos permite pillar un vuelo comercial de Madrid a Nueva York. La necesidad de tratar heridas gravísimas y masivas en el frente impulsó la producción industrial de la penicilina, que cambió la salud global para siempre, y la obsesión por descifrar códigos secretos, como la máquina Enigma, gracias al genio de gente como Alan Turing, acabó sentando las bases de los ordenadores modernos. Es innegable, la guerra fue el mayor acelerador científico de la historia. A nivel geopolítico, el mundo también tuvo que espabilar. Ante un planeta en completas ruinas, quedó clarísimo que el aislamiento y buscar venganzas desmedidas, como en la Primera Guerra Mundial, sencillamente no funcionaban. Y así nacen instituciones como las Naciones Unidas, diseñadas específicamente para fomentar el diálogo global y evitar a toda costa que volvamos a asomarnos al abismo de una guerra mundial. Para rematar este análisis, quiero dejaros con un debate que sigue trayendo mucha cola en la comunidad científica. Después de ver cómo funcionó la Operación Paperclip y de dónde salieron los primeros avances aeroespaciales, ¿creéis que el fin justifica los medios en nombre del progreso? O sea, ¿es éticamente lícito usar hoy en día lo que llaman datos sucios, extraídos del sufrimiento humano y de atrocidades, simplemente porque pueden ayudarnos a salvar vidas en el presente? Es una pregunta incómoda, súper compleja, y nos sirve de recordatorio de las profundas cicatrices que dejó la Segunda Guerra Mundial a la hora de construir el mundo en el que vivimos hoy.